Hola, soy María Gabriela Faría, madre de Alberto Ezequiel Aranda. Quiero decir que yo abandoné el cristianismo, la religión cristiana, después que me di cuenta que el cristianismo es ocultamiento, engaño y mentira. No me refiero a la doctrina del Cristo de los cristianos. No me refiero al evangelio cuando digo engaño, mentira, ocultamiento. Me refiero al mal comportamiento de algunas personas cristianas del mal manejo de algunas personas cristianas que no van con la verdad, que te predican de Dios o del Cristo de los cristianos, pero jamás te dicen una verdad. En el año 2012, cuando decidí dejar la religión cristiana, principalmente la dejé por eso. Porque la gente que me rodeaba no me decía la verdad. Y porque la gente que me rodeaba estaba en distintas religiones cristianas, y me refiero a los familiares, comerciando a través de nuestras vidas. Y no me decían la verdad. Estaban frente a mí y no me decían la verdad. Cuando me di cuenta que ellos no se manejan con la verdad, no puedo estar en un lugar, yo, María Gabriela Faría, no puedo estar en un lugar donde no se manejan con la verdad, donde te clavan puñales por detrás, o te hacen daño por conveniencia, por dinero o por lo que sea. Y eso está mal. Quiero decir también que del año 2012 pasaron muchas cosas que me tuve que decir adiós a la religión cristiana, a toda religión cristiana, a toda religión cristiana, porque mis familiares andaban en todas las religiones cristianas, llevándonos a mí y a mi hijo como cabecita de no sé cómo llamar. Y entonces me salí de la Iglesia Católica, apostaté en 2015, pero en 2015, miren, 2015, porque en 2012 no se encontraba un abogado que le hiciera frente a la Iglesia. Miren, de 2012 a 2015, 3 años casi. Nos costó encontrar un abogado que le hiciera frente a la Iglesia como Bernardo Hueste. Es difícil encontrar un abogado que se ponga a defender tus derechos seriamente. Una, porque está la mafia política. Muchos le temen más que a la Iglesia, le temen a la mafia política. Yo diría que la política tendría que dejar que los abogados de Gualeguaychú y todo abogado defienda a su cliente con libertad.
le guste o no a ese político o a la iglesia. La profesión del abogado es muy hermosa. Si vemos la profesión del abogado, de abogacía, es hermosa, pero si no tenés todas las libertades para defender a tu cliente, ahí está jodida la cosa. Y hay abogados, no hay abogados como antes, que se la jugaban por tus derechos, por tu vida. Es difícil hoy encontrar un abogado que diga, tenés razón, tenés todas las leyes que te defienden para que nadie te atropelle los derechos humanos. O tus derechos. Acá, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, se ha politizado todo. Y no solamente en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, sino toda la Argentina se ha politizado. La gente está con miedo. Miedo a la iglesia, miedo a los políticos, miedo a los jueces, porque los jueces se han vendido para los políticos, para la política y para la iglesia. Está todo mal en la República Argentina. Como yo le decía ayer a los hermanos venezolanos, para que me entiendan, la dictadura de Maduro fue preparada por el Papa Francisco y quizás por el Frente para la Victoria, que le pidió también a Maduro. Para que no haya libertad religiosa en Latinoamérica. Y a la vez, para que todos miren hacia Venezuela y se olviden de lo que está pasando acá en la Argentina con la vida de Alberto Ezequiel Aranda. Porque el Estado argentino, junto con la Iglesia, quieren obligar a mi hijo Alberto Ezequiel Aranda a ser católico. No lo han dejado salir del país. Y a la vez el Estado no quiere sacar del artículo número 2 a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no quiere salir del artículo número 2 de la Constitución Nacional Argentina. Ellos no dan soluciones. Si me está escuchando Alberto Fernández, el que votaron, los que lo votaron tanto, algunos dicen Macri se va. Bueno, yo no sé qué opina la gente. Pueden cambiar las cosas o no, pero si llegase a ganar Alberto Fernández, Alberto Fernández no tiene ninguna mancha en la justicia argentina. Y tiene que parar todo ese odio, esa grieta que vienen los demás a hacer daño. Por ejemplo, Alberto Fernández se tiene que ocupar de la señora Eve Bonafini, que está llena de odio. No puede venir Cristina, Eve Bonafini a hacer cosas más graves de las que ya hicieron en el pasado, por odio. Y si me está escuchando Cristina Fernández Kirchner, yo le quiero decir
En el pasado se ocultaban cosas, señora Cristina. Y usted me tiene que dar la razón en eso. Imagínese, usted vivía, no sé si vivía en Buenos Aires o en Santa Cruz, no sé, o en Ushuaia. No sé cómo es, debe ser más grande que Gualeguaychú, donde usted vivía. O en La Plata. La ciudad de La Plata es más grande que Gualeguaychú. Y en Gualeguaychú, que es un pueblo chico, todos se tapaban entre todas las cosas. Ir a la iglesia católica lo tomaban como ir a un río, ir a bañarse y salir del agua. Así lo tomaban las personas de antes. Jamás los del barrio me decían, jamás del barrio, por ejemplo, algunos del barrio me decían, me jodían, si tu madre te sigue llevando a la iglesia católica va a terminar como monja. Nada más que eso me decían. En vez de decirme lo que era la iglesia, el monstruo que era la iglesia, en vez de decirme la iglesia está con el Estado, cuídate de eso, o en qué lío te puedes meter en muchas cosas tu madre, no me lo decían. En Pueblo Nuevo, en la calle José Ingeniero donde yo vivía, no me lo decían. Cuando quedé embarazada, mi madre se aprovechó de ese embarazo para obligarme a casarme por iglesia. Pero mi esposo tenía 23 años. Debió decir, te dejé embarazada, vamos a casarnos donde se me dé la gana, no donde diga tu madre. Al contrario, dijo, hasta el día de hoy escucho esa voz de mi esposo Cristóbal, dijo, hagámosle caso a tus padres. Yo estoy pagando por la estupidez de ellos todo lo que estoy pagando. Porque yo estaba fuera de la iglesia. Aunque mi madre era catequista, yo estaba fuera de la iglesia. Una cosa es estar anotada ahí, pero yo estaba fuera de la iglesia. Salían comparsa. Siempre mi madre quería arrimarme a la iglesia con gente de ella, me mandaban chicas ahí para llevarme a la iglesia. Pero mi vida, mi pensar no pasaba por la religión. Mi vida no era una religión para mi pensar cuando era joven. Y le reprocho a la iglesia que con un familiar que está ahí adentro viola los derechos de un familiar que está afuera. Y eso es verdad. La iglesia católica me debe respeto. La iglesia católica me debe respeto. A María Gabriela Farías le debe respeto. Si le digo verga Bergoglio a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, que tanto, o a veces digo el Papa de la corrupción, el Papa, porque tengo la razón, él se prostituye con los políticos. Y Negrita Benedetti, la canciller del obispado de Gualeguaychú, dice, nosotros no tenemos nada que ver con la política. ¿Y qué hace el Papa Francisco recibiendo a los políticos en el Vaticano? ¿Ve que tengo razón? Quieren seguir como en el pasado, ocultando, mintiéndole, tratando a la gente como ignorante, en vez de decir la verdad, que están con la política. La libertad religiosa es un derecho.
para todo.